¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Estamos ya en el segundo tema del curso de finanzas corporativas. Hoy vamos a hablar sobre el entorno económico en las finanzas. El sistema financiero está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan la inversión, el ahorro y obviamente lo integran. Bueno, ahí están los grupos financieros, la banca comercial de desarrollo, las casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes están pudiendo observar en la lista. El objetivo de este entorno es captar los recursos económicos de las personas, de las empresas o de las instituciones gubernamentales que realmente se usa para invertirlo, hacer negocios y devolver el dinero. Quiere decir que hay toda una estructura económica para el manejo financiero empresarial. Y esto genera, pues, de alguna manera, beneficios, utilidades, y hace que internamente se relacionen un conjunto de elementos o empresas que de alguna manera se ayudan como una especie de apoyo mutuo, producto del tipo de negocio en el que están trabajando. El sistema financiero peruano tiene una estructura como la que ustedes están mirando allí, donde tenemos como un eje central de asesoramiento al Banco Central de Reserva del Perú. Este Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo, tiene entre varias funciones una función que es muy útil para el hecho de intercambiar dinero en diferentes fuentes de financiamiento para diferentes bancos, como por ejemplo el sistema de encaje. Tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros, que como pueden ustedes observar, prácticamente administra y supervisa toda la banca financiera. Tenemos a la CONACEF, que es la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Ahí están todo lo que son bolsas, todo lo que son fondos mutuos. Y tenemos la Superintendencia de Administración de Fondos Privados, de pensiones. AFP tiene una superintendencia que prácticamente administra todo el manejo de ese dinero. Si nosotros miramos este contexto financiero, podemos observar que todo lo que se rige a nivel empresarial está normado por leyes, por instituciones, y eso es lo que tenemos que entender como un entorno económico en las finanzas. En toda empresa, perdón, en toda nación, la prosperidad económica en realidad se mide en función al Producto Bruto Interno, y el cual, digamos, se deduce la producción internacional. El Producto Bruto Interno hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Todo lo que son los flujos positivos que generan liquidez y los flujos negativos que generan costos, que a su vez van a parar a otras personas, instituciones o gobiernos, los cuales los utilizan para diversos objetivos. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de todo este contexto, en algún momento el consumo, el ahorro, el gasto gubernamental, la importación de la banca internacional, la exportación, los impuestos, la inversión, la producción, son flujos que nosotros debemos de reconocer, entendiendo también que lo que se hace aquí es, en todo caso, generar un movimiento, un dinamismo en todo tipo de empresa. Por ejemplo, si hablamos de empresas de consumo, tenemos tres grandes sectores, los cuales definitivamente se ayudan, se coadyuvan y en todo caso se aportan. Por ejemplo, si hablamos de
el sector primario está todo lo que son primeros insumos, agricultura, ganadería, silvicultura, etcétera. Y si hablamos del sector secundario, aquí están todos los que transforman esos primeros insumos en un producto terminado para ser consumidos. Y los terciarios incluyen los servicios que apuntalan de diferentes formas a los dos anteriores. Este grupo de empresas o de rubros, de alguna manera se apoyan. La agricultura genera el primer insumo, habrá una empresa que usa ese insumo y lo convierte en producto terminado, hay otra empresa que se encarga de distribuirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos, por ejemplo, la universidad. Nosotros miramos de la universidad, pero alrededor de la universidad se han creado una serie de negocios que aprovechan un poco el aspecto colateral para apoyar un poco al servicio mismo que la universidad tiene. Cuando hablamos de ahorro, lo que las familias, empresas, instituciones, inversionistas, gobiernos, entre otros, logran siendo productivos. El ahorro es un resultado de. Si hablamos del gasto gubernamental, es el flujo que mediante una estructura, por ejemplo, carreteras, que acortan caminos y permiten a particulares y empresas, por mencionar algunos, con un menor consumo de combustible, un menor mantenimiento, llegar a la meta más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Otros casos son las remesas, ¿no?, que emigran por falta de empleos en un país, ¿no? Otro rubro que los economistas, tal como lo hacen los economistas, los contadores, consideran los famosos flujos perversos, ¿no? Flujos perversos, contrabando, narcotráfico, corrupción, inseguridad, secuestros, pobreza, que también generan flujos financieros y que de alguna manera sí afectan al contexto general de las empresas. El contrabando, por ejemplo, puede entorpecer el manejo limpio y digamos, productivo de cualquier tipo de empresa que se ve afectada porque el contrabando no paga impuestos. Entonces, toda esta estructura nosotros tenemos que entenderla para comprender por qué cuando movemos dinero tenemos que entender que somos parte de un conjunto, de un sistema que afecta y por lo tanto genera una fluctuación de carácter estadística en nuestra empresa. O sea, nosotros como empresa no estamos aislados. Quiere decir que cualquier efecto que pueda ocurrir en otras empresas o el movimiento en otras empresas o el movimiento en otros sectores afecta directa e indirectamente a la empresa en la que estamos. Por eso es que se pregunta, ¿por qué no incluir en el sistema financiero, por ejemplo, al consumidor, a las fábricas, ¿no?, los inversionistas? Porque realmente ellos aportan los recursos. Entonces, el profesional, por ejemplo, debe ser parte de la estructura del sistema financiero porque el profesional sale al trabajo y se encuentra con la banca que le está dando, por ejemplo, tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito le generan consumo. Esto a su vez beneficia o afecta a las empresas que venden los servicios, que venden los productos, y ese movimiento financiero está en un dinamismo constante. La autoevaluación para esta primera parte es la siguiente: ¿cómo se constituye el sistema financiero peruano? Investigar sobre eso, cuál es su objetivo, cómo medimos la prosperidad de la nación. Tenemos que dar ejemplo de algunos flujos perversos. ¿Y qué otras mejoras le podrías aportar al sistema financiero peruano, ¿no? Sería una última interrogante. En esta segunda parte de nuestro segundo video, también vamos a hablar sobre el análisis e interpretación de estados financieros.
Para poder realizar este caso, debemos tener en cuenta las externalidades e internalidades de una empresa. Con frecuencia en los planes de estudio aparecen como uno de los temas de currículo, sobre todo en carreras orientadas a negocios. Una de las asignaturas es el análisis y la interpretación de los estados financieros. Esto es correcto porque una constante en las críticas de las empresas es que se les aturde con tanta información como los estados financieros básicos, ¿no? Con frecuencia las quejas de los profesionales van dirigidas a que tales estados tienden el triste destino de un oscuro cajón del escritorio o solo sirven a los auditores para sus dictámenes, que también son para fines fiscales y no para tomar decisiones. Por ello es que se dice muchas veces que estos estados financieros básicos son para uso externo y no para usos internos. Es decir, trabajamos para entidades externas y no para la empresa. Sin embargo, en gran medida tienen razón. El empresario requiere tiempo para decisiones estratégicas, por lo que el tipo de información que demanda tiene que ser ejecutiva y señalar de repente externalidades en un lenguaje sencillo no son indicadores de impacto. Evidentemente a la empresa le interesa un término que debe ser claro: ganar dinero. Eso es lo que le interesa, y ganar dinero hoy y siempre. Entonces el estado financiero debe ser interpretado y analizado bajo ese esquema mental. Es decir, hay datos y hay información. Entonces lo que nos interesa para tomar decisiones es información. Por lo tanto, la productividad, los indicadores de diagnóstico, el crecimiento es importante para precisamente tomar decisiones. Las razones financieras estándar, en mi opinión, es el razonamiento del cual se deriva el término razón del sector del mercado, objeto de la empresa, la que debe servir como el estándar para saber si estamos alcanzando las metas trazadas, cuyo punto de partida es detenerse. Para saber si estamos alcanzando las metas trazadas es detenernos a ver cómo estamos, ¿no? Para definir estrategias de crecimiento, ser productivos. Y a veces en el mundo falta el espíritu de vincular empresa, gobierno, universidad, porque no está preparado la estructura de esa manera, ¿no? Entonces los líderes que se dedican a una política barata no apoyan al eslabón real que debe haber en la cadena de valor para que la finanza sea sana, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de solvencia. La solvencia indica el grado en que la empresa está en condiciones para enfrentar sus compromisos a corto plazo, ¿no? Es decir, para que la empresa parta de la premisa de que antes de un proyecto de inversión ya se ha aprobado la factibilidad. Es decir, tengamos un apalancamiento adecuado para generar flujo efectivo que recupere lo invertido. La fórmula tradicional es dividir el activo circulante sobre el pasivo a corto plazo. Veamos un ejemplo. Supongamos que vendemos un repuesto de plumas cuyo coste es de 10 soles por unidad y se vende a 14, y el proveedor nos da 30 días para pagarlo. La venta de cada unidad es 60 al contado y 40% con crédito a 30 días. Y en el mes se vendió 4 veces. Por lo tanto, el circulante al término del mes queda tal como ustedes lo están observando. Como pueden observar, su interpretación es que por cada sol o dólar que nosotros que se debe al proveedor tenemos que pagar 1,27. Es decir, pagamos el sol y nos queda 0,27 por unidad, ¿no?
Esto se da porque nos falta por vender dos repuestos cuya ganancia bruta unitaria es de 8 o de 0,08 por cada dólar, ¿no? O por cada sol, más 0,16 ya ganados en la venta, entonces nos da un valor de 0,24. ¿Cuál es el resultado? Se tiene solvencia siempre y cuando se cobre a tiempo a los clientes y se vendan los inventarios a tiempo. Se observa que tiene un costo de oportunidad al inmovilizarlos. Supongamos que un rendimiento a renta fija paga 4,6% entre 12 meses, perdón. Esto nos da una renta mensual de 0,40% que dejamos de percibir por 20 de inventario. Su costo de oportunidad es 0,08%. Aunque en nuestro caso el proveedor absorbe parte del mismo al darnos pues 30 días, ¿no? Es todo un contexto, como pueden ustedes observar. Veamos ahora la liquidez. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para obviamente cumplir con las obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. Se está refiriendo a la solvencia de la posición financiera general de la empresa. Esto quiere decir la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Debido a que un precursor común de los problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes. Desde luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de modo que es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones diarias. Sin embargo, los activos líquidos, como el efectivo mantenido en bancos y valores negociables, no tienen una tasa particularmente alta de rendimiento, ¿no? De manera que los accionistas no querrán que la empresa haga una sobreinversión de liquidez. Las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos líquidos generan para los inversionistas. Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida. Son los temas que vamos a hablar. La liquidez corriente es una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia. Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Se expresa de la siguiente manera. Liquidez corriente es igual a activos corrientes sobre pasivos corrientes. Por ejemplo, en esta tabla que se puede observar, tenemos este dato total de activos corrientes, donde está el efectivo, los valores negociables, las cuentas por cobrar, los inventarios que después vamos a ver en la prueba de ácido, que no es importante porque el inventario para que se convierta en activo líquido es un poquito complicado. Por un lado. Por otro lado tenemos todo lo que son los pasivos. Por ejemplo, en este caso podemos estar mirando para la empresa el total de pasivos corrientes, que implica cuentas por pagar, documentos por pagar, deudas acumuladas, ¿no? En este caso son 620.000, porque eso está en miles. Entonces, si tomamos el 2012 de esta empresa, de la empresa de Bartlett Company, vamos a ver que en este caso la liquidez corriente es 1,97, ¿no? Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. La cantidad de liquidez que necesita una compañía depende de varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a fuentes de financiamiento de corto plazo, líneas de crédito bancario, la volatilidad de su negocio. Por ejemplo, una tienda de comestibles cuyos ingresos son relativamente predecibles tal vez no necesite tanta liquidez como una empresa de manufactura que enfrenta cambios repentinos e inesperados, ¿no?, en la demanda. Cuanto más predecibles son los flujos de efectivo de una empresa, más baja es la liquidez corriente aceptable. En esta empresa que acabamos de ver, es una empresa con un flujo efectivo anual relativamente predecible. Su liquidez corriente es 1,97.
Pongamos ahora, por ejemplo, un ejemplo de finanzas personales, ¿no? Tenemos aquí el balance general de Yang y John Smith y también tenemos el estado de pérdida de ganancia de Yang y John Smith, donde obviamente vamos a sacar información para hablar de la parte que corresponde a finanzas de carácter personal. Entonces veremos, por ejemplo, la liquidez corriente. Los individuos como las corporaciones pueden usar razones financieras para efectuar análisis y estar al tanto de su desempeño. Normalmente las razones financieras personales se calculan usando los estados de pérdidas y ganancias y el balance general del periodo en particular. Aquí usamos estos estados presentados en los ejemplos financieros personales que vamos a mostrar. La liquidez corriente personal se calcula dividiendo el total de activos líquidos entre el total de deuda corriente. Esto indica el porcentaje anual de obligaciones de adeudos al que un individuo puede hacer frente usando los activos líquidos corrientes. El total de los activos líquidos de los Smith, lo podemos mirar acá, es de $2.225. Luego tenemos la necesidad de dividirlo entre las deudas corrientes, que implica sumar los pasivos, que es 905.000, sumar los pagos de hipoteca, en este caso 16.864, el pago al automóvil 2.520 y también el pago de electrodomésticos inmuebles, ¿no? 1.250. Si nosotros sumamos todo eso, tenemos un valor de 21.539. Entonces, si aplicamos la liquidez corriente, en este caso sería 2.225 sobre 21.539. Eso es 10,3%. La razón indica que los Smiths pueden cubrir solo aproximadamente el 10% de sus obligaciones de deuda existentes en el primer año con sus activos líquidos corrientes. Evidentemente, los Smiths planean resolver estas obligaciones de deudas con sus ingresos, pero esta razón sugiere que sus fondos líquidos no le proporcionan una gran cobertura. Una de sus metas debe ser probablemente acumular un fondo más grande de activos líquidos para resolver los gastos inesperados. Veamos ahora la razón rápida o prueba del ácido. La razón rápida o prueba del ácido es muy similar a la liquidez corriente, solo que hay que exceptuar que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido, ¿no? La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores primordiales. Uno, muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. 2. El inventario se vende generalmente a crédito, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Un problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en que les resulta más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta. Entonces, la razón rápida se calcula de la siguiente manera. Si nosotros tomamos del ejemplo que estamos evaluando, es decir, los activos corrientes menos el inventario, eso nos va a dar la parte del numerador, y luego lo dividimos entre los pasivos corrientes, que ya lo hemos visto hace un momento, entonces nos va a dar el resultado final, ¿no? Si tomamos el ejemplo que estamos considerando, me refiero a la empresa de Barley Company, tenemos aquí el total de activo corriente, le vamos a quitar la parte que corresponde a los inventarios, está, digamos que aquí está 289, y luego lo dividimos esa diferencia entre el total de pasivos, 620.000, entonces nos va a dar como resultado
1,51. Al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel de la razón rápida que una empresa debe esforzarse por alcanzar depende en gran medida de la industria en la cual opera, ¿no? La razón rápida ofrece una mejor medida de la liquidez integral solo cuando el inventario de la empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. Si el inventario es líquido, la liquidez corriente es una medida preferible para la liquidez general. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Le dejamos la siguiente autoevaluación. ¿Qué deben ustedes desarrollar en el muro? Ya están planteadas los dos casos y ustedes tienen hasta una fecha determinada para poder cumplir con el trabajo. Las preguntas en este caso es en qué circunstancias sería preferible la liquidez corriente para medir la liquidez general de la empresa y en qué circunstancias sería preferible la razón rápida. Debemos poner el caso de la empresa en la que se trabaja y calcular solvencia, liquidez corriente y razón rápida. Hasta la próxima, muchachos.